subimos hace unos días a las redes, bueno, justamente el día que ganaron los Toros, subimos una imagen de los últimos 20 campeonatos y cómo se había dividido el pastel durante estas últimas 20 temporadas en Lidón, donde Águilas y Tigres habían ganado 12 campeonatos, que los Leones del Escogido tenían 4, que los Toros habían ganado 2 y que tanto Estrellas y Gigantes habían ganado 1 cada uno. Y por supuesto lo que más llamó la atención es cómo se han repartido los títulos en Lidón en los últimos 6 años, donde cada uno de los equipos pues ha podido levantar la copa. Como yo utilicé esos 20 años como parámetro, quise ver cómo ha variado la liga o cómo estaba dominada la liga en un momento determinado en todas sus etapas, y cuál era el comportamiento que hubo en esos 20 años divididos en dos, en esa primera década y luego en la segunda década, en los últimos 10 campeonatos y en general, para que ustedes tengan una idea, tomando en consideración las victorias y derrotas de cada uno de los equipos en esos 20 años, en cada una de las etapas, serie regular, round robin y serie final, las Águilas en ese tramo, 750 victorias, 601 derrotas. Estamos hablando de 149 juegos por encima de 500 en 20 años, en una temporada que es corta. Sí. Que es corta. Seguidos de Tigres del Licey, que a pesar de que tienen la misma cantidad de títulos en ese tramo, el Licey tiene 40 triunfos en cada una de las etapas, menos que las Águilas Ibaeñas. El Licey tiene 710 triunfos en ese tramo, seguido entonces por los Leones del Escogido, 626 victorias, Gigantes del Cibao 612, Estrellas Orientales, Toros del Este 573 y Estrellas Orientales 572, pero las Estrellas han jugado mejor, a pesar de tener una victoria menos, han jugado mejor que los Toros. En cuanto a las victorias y derrotas, ellos están ligeramente por encima de ellos. Ahora, al dividir, esto es genérico, esto es general. Ahora, cuando lo dividimos en dos, nos encontramos con lo siguiente: que en esa primera década, en esos 10 primeros campeonatos, y ya ahí comienza a incidir el draft de novatos, las Águilas tuvieron un diferencial de victorias de más 111, seguidos del Licey por más 79, o sea, 79 juegos por encima de 500, y de ahí en adelante, Gigantes 4 juegos por debajo de 500, León del Escogido 34 juegos por debajo de 500, las Estrellas Orientales 45 juegos por debajo de 500 y los Toros del Este 95 juegos por debajo de 500. Eso es entre 2000, 2001, esa temporada, al 2009, 2010. En esa década hubo 5 títulos para las Águilas, 4 para el Licey y 1 para los Leones, para cerrar esos 10 primeros campeonatos. Fíjense la diferencia que hay entre las Águilas, 111 juegos por encima de 500, y los Toros, que fueron el peor equipo en esos 10 años, 95 juegos por debajo de 500. Estamos hablando de 200 juegos por debajo de 500. Déjame ver. De 206 juegos de diferencia entre el mejor equipo, que fueron las Águilas, y el peor equipo, que fueron los Toros, en esa década. Del 2010-2011 hasta esta última temporada, las Águilas siguen siendo el equipo con mejor balance en cuanto a victorias y derrotas. 38 juegos por encima de 500. 38 no se parece en nada a 111, que fue la década anterior. Sí, hay una diferencia grande. Entonces, seguidos de León del Escogido, 7 juegos por encima de 500, y de ahí en adelante vienen las Estrellas, 2 juegos por debajo de 500, los Toros del Este, 8 juegos por debajo de 500, los Tigres del Licey, 10 juegos por debajo de 500, y los Gigantes del Cibao, 25 juegos por debajo de 500. Ahí hay un cambio en cuanto al orden, pero también hay un cambio significativo en cuanto a la diferencia entre un equipo y otro. Como estamos contemplando las 3 etapas, ahí nada más ahí solamente no está incidiendo el draft de novatos, ahí está incidiendo
el draft de jugadores nativos e importados también. No, y también tus participaciones en el playoff. Claro. Cuando tú no participas, no puedes sumar victorias. No puedes perder, pero tampoco sumas nada si no estás en la etapa siguiente. Exactamente. Y aquí ya hay una repartición de los títulos más equitativa. Los Leones con 3 títulos, Licey y Toros con 2, Águilas, Estrellas y Gigantes con 1. Eso te habla a ti de cómo ese segundo, fíjate que el oyente hace un par de bloques hablaba de que bueno, el draft, ya no se puede hablar del draft, es de los drafts, porque es que incide mucho, ha incidido mucho en esa repartición, esa equidad que hay en la Liga Dominicana. No solamente está incidiendo el sorteo de jugadores novatos, está incidiendo también los jugadores nativos e importados del round robin y de la serie final. Póngase a pensar, solamente, pongo un ejemplo reciente. Quítele al Licey a Eric Filia y trate el bate de Eric Filia. Vamos a quitarle el bate de Eric Filia, 1. Y traten de entender si el Licey era un equipo que podía ganar, de llegar a la serie final. Y estoy hablando de un importado. Vamos a buscar un importado, un nativo. Quítale a Sócrates Brito, por ejemplo. La serie fue más vistosa precisamente por cómo el Licey seleccionó en los drafts. Claro. Porque los Toros se veía superior. También yo creo que ha habido una revolución del personal nativo. Antes, por ejemplo, en el terreno de juego era impensable que un equipo fuera de Escogido, Licey y Águila te pusiera las figuras más atractivas de un torneo. Y eso lo logró hacer Gigantes en un momento determinado cuando te colocó a Jerry Familia después de salvar 50 en Grandes Ligas, traerte a Nelson Cruz después de pegar 40 en Grandes Ligas y unirlo a Ketel Marte y a Michael Franco, que venía de pegar más de 25 jonrones en Grandes Ligas. Sí. Esos tipos todos estuvieron en un mismo equipo en un round robin como figuras atractivas. Eso era difícil, impensable. Usted imaginar que los 3, 4 jugadores de mayor peso participando en el torneo con relación a su actuación en Grandes Ligas y su estatus en Grandes Ligas en ese momento estén participando en un equipo que no sea ni Escogido, ni Águilas, ni Licey. Mira, y hay un aspecto también porque en esta parte, cuando tú lo divides en 10 y 10 los campeonatos, tú lo puedes dividir en 4 también y te vas a dar cuenta de que cada vez es más equitativo, es más balanceado. Pero cuando tú tomas el peor equipo de los últimos 10 campeonatos, basado en el récord en todas las etapas en general, que fueron Gigantes, con 296 victorias, 321 derrotas, y ubicas ese desempeño en los 10 primeros campeonatos entre 2000-2001 a 2009-2010, sería el 4º mejor clasificado, no el último. Y si agarras el primero de estos 10 últimos campeonatos, que fueron las Águilas, quedarían terceros, no serían primeros. Es decir que lo que estamos viendo es ya cosechando el éxito, ¿no?, de los equipos y del balance que se ha generado en la liga gracias a el sorteo de jugadores novatos y a los sorteos que se hacen de cara a la postemporada, tanto de jugadores nativos e importados. Yo creo que eso es algo clave y yo reitero, la conclusión es que usted cuando vaya a referir al balance de la liga no se refiera solamente al draft de jugadores novatos. Eso sí provoca, usted lo puede ver reflejado en un aspecto. ¿En cuál? Hágalo al inverso, no con el éxito. Váyase a la serie regular, identifique quiénes se han quedado fuera. Y usted va a identificar el que todo el mundo se ha quedado fuera y que nadie tiene nada seguro. Nadie tiene nada seguro. Sí, porque es que ya el torneo es un torneo muy diferente. La naturaleza es muy distinta. Comienzas con un equipo joven, con el agregado de algunos importados que se supone que son los de más calidad que tú vas a ver en el torneo, que esa ha sido la historia de los últimos años. Luego cambia paulatinamente el tema porque viene una segunda camada de importados que ya no tiene la misma calidad
y entonces se eleva en la parte media del torneo el nivel de los nativos. Pero ese nivel de los nativos que se elevó en la parte media del torneo no llega hasta el final en la mayoría de los casos, salvo algunas excepciones. Este año yo creo que fue un año especial porque una buena cantidad de esos hombres llegaron hasta lo último, por la condición en la que están, condición especial. Hanley es un pelotero que todo el mundo sabe el nivel que él tiene, pero ya él está fuera del rango de grandes ligas y puede darse el lujo de jugar la temporada entera. Ya Eric Aybar no es el pelotero que fue hace muchos años, ya puede jugarte desde que se integra el resto de la temporada. Bonifacio, el mismo Jorge, que en un momento fue titular con Kansas City, luego su estatus descendió, aunque firmó de nuevo. Ya él no es el pelotero de roster de todos los días y con titularidad en un equipo de grandes ligas, y se vio obligado a tener quizás un poquito más de participación hasta por su tema personal. Entonces eso ha provocado que cuando termina la regular los equipos estén muy pero muy dependientes de lo que pueden conseguir en el draft de nativos, que cuando usted evalúa esos años no siempre hubo un talento abundante disponible, aunque tenemos un talento tan bueno en el aspecto nativo que de repente alguien como ¿cómo se llamaba el que de Estrellas, que lo tomó como Águilas lo tomó como refuerzo? Gabriel Calixte, Calixte, Orlando que es un Calixte. pelotero de rol, pero de repente tú lo tomas en un draft de nativos Y es fundamental. y es fundamental para ti. Y así lo hemos visto en los diferentes drafts. Por eso la temporada ha sufrido esa revolución de que ya cuando termina la regular, de repente tú puedes conseguir 2, 3 peloteros que no tuviste en el año entero. Porque probablemente aquí no viene un refuerzo que tenga el nivel que tiene Lake. El nivel de experiencia, el nivel de calidad, etcétera. Y tú le estás sumando una temporada que supuestamente a él no le fue bien, pero todo el mundo sabe que él es un tipo que puede producir aquí. Claro. Entonces un refuerzo del nivel de Christian Betancourt. Tú dirás, bueno, probablemente pueda venir un mejor catcher, sí, pero no uno que conozca la liga como él, que haya estado en las situaciones y que haya ganado y de todo. Y que haya ganado y de todo. Entonces, eso hace que el refuerzo y que el nativo que tú estás sumando, primero, sean gente de la liga, que conocen la liga, y segundo, con calidad y experiencia en la misma liga. Y lógicamente eso ha provocado una revolución y una batalla más profunda en esas oficinas para hacer el mejor trabajo posible en pro de utilizar ese tipo de jugador en el round robin para la final. Pero a eso súmale también el trabajo que hay que hacer ahora con una mayor presencia de jugadores mexicanos, de Venezuela, de Puerto Rico. ¿De las ligas del Caribe? Sí, porque tuvimos un tema también de algunos torneos especiales donde Puerto Rico no comenzó a tiempo y tuvimos jugadores boricuas más temprano. Sí, bueno, o sea, que se da todavía porque la Liga de Puerto Rico inicia más tarde, inicia en noviembre. O sea que hemos sufrido una transformación interesante en los últimos 10 años que a mi entender ha beneficiado a todo el mundo, ha provocado un mayor trabajo ahora de oficina, de escauteo y una prueba más grande para los equipos a la hora de tomar una decisión entre qué hago con el muchacho joven que tengo aquí, que ya la liga puede ser que le esté quedando un poquito por encima de su nivel, el refuerzo que traje que no me está rindiendo, qué voy a hacer cuando este se vaya con esa gente que esté disponible en las ligas del Caribe. O sea, una especie de rompecabezas bien interesante el que tenemos cada año en la Liga Dominicana. Mira, antes de hacer la pausa y para finalizar, yo lo voy a graficar también de esta manera. En general, en los últimos 20 campeonatos en Lidón, cuando usted toma todas las victorias en cada una de las etapas, serie regular, round robin y serie final, entre los 6 equipos, y usted ve la diferencia que hay entre el primero y el último, el primero que son las Águilas y el último que son los Toros, a sabiendas de que la postemporada no todos los equipos tienen la oportunidad de llegar, pero eso es parte del dominio. Hay una diferencia en victorias entre Águilas y Toros en los últimos 20 años de 177. Eso es más que una temporada en Grandes Ligas. 177 triunfos. Cuando usted se va y hace ese mismo ejercicio en la década entre el 2000, la década o los primeros 10 campeonatos entre el año 2000, 2001 a la temporada 2009, 2010 es de 139 y los últimos 10 campeonatos las Águilas le llevan a los Gigantes 51 victorias. Eso viene reduciéndose paulatinamente. En general
más de una temporada de Grandes Ligas entre Águilas y el último que son los Toros. En los primeros 10 campeonatos del tiempo que hemos comprendido, 139 victorias de diferencia entre Águilas y Toros. Pero en los últimos 10 campeonatos, entre Águilas y Gigantes, hay 51. Pasamos de más de una temporada de Grandes Ligas a una temporada en Lidón en cuanto a triunfos se refiere.